Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La noche envolvió la ciudad en un aura misteriosa, casi pesada, como si las calles mismas estuvieran conteniendo la respiración, esperando algo inesperado. Las llamativas y parpadeantes luces de neón perforaban la oscuridad, su luz fría y artificial iluminaba los adoquines mojados. El viento, casi imperceptible, soplaba en ráfagas, como para dispersar el calor tenaz que persistía en las paredes de los edificios de la ciudad, todavía marcadas por el calor del día. Un calor sofocante que incluso las estrellas parecían reacias a soportar. Los sonidos de la ciudad, motores rugientes, sirenas aullantes, voces lejanas, se mezclaban en un tumulto que se convirtió casi en el eco de una sociedad enferma, un ruido de fondo omnipresente, como una promesa de que nada cambiaría jamás. Pero esa noche, a ese ruido se añadiría una nueva resonancia, un sonido muy particular que marcaría la ciudad, la vida de quienes allí habitan, y redefiniría la trayectoria de un hombre. Tony no había planeado nada de esto. A los 26 años, era solo otro joven negro, lidiando con las expectativas aplastantes de la sociedad y sus frágiles sueños. Su pasión por la mecánica nació en un pequeño garaje, donde pasaba horas reparando motores, ensamblando piezas con herramientas desgastadas. Su motocicleta, una vieja bicicleta que había restaurado pacientemente durante meses, no era simplemente un medio de transporte. Era su espejo, el reflejo de su trabajo duro, de su dedicación. Un vínculo con su pasado, con su padre, ese héroe silencioso que había perdido demasiado pronto. La motocicleta representaba a su padre, pero también su libertad, su escape de una vida cotidiana en la que se sentía constantemente observado, juzgado, invisible. Mientras Tony conducía por las calles, con los faros de su motocicleta iluminando el asfalto desierto, no tenía idea de que esa noche sería diferente. La ciudad estaba silenciosa, casi muerta, y solo el resplandor de sus faros resonaba en esa inmensidad de hormigón. El ronroneo de su motor parecía casi relajante, un suave murmullo en la oscuridad. Esa noche condujo sin pensarlo demasiado, como un joven que simplemente quiere encontrar la paz de un hogar, donde poder escapar de los murmullos de la ciudad y de aquellos que lo juzgan. Pero la tranquilidad de su viaje tuvo un final abrupto. En las sombras, las luces intermitentes de la policía brillaban con un azul intenso, como una amenaza invisible que se deslizaba hacia los callejones oscuros. El oficial Leroux y el oficial Dumas estaban de patrulla, una operación de vigilancia rutinaria en las llamadas zonas calientes de la ciudad. Para ellos, Tony era solo otro joven negro en una motocicleta, un mero sospechoso. Su mirada cayó sobre él sin ningún pensamiento real. No lo conocían, pero en sus mentes se le encarnaba todo lo que odiaban y temían. Un hombre negro solitario en una motocicleta fue suficiente para hacerles tomar una decisión. Sus discusiones eran crudas y directas. Otro que cree que puede hacer lo que quiera, murmuró el agente Leroux con voz aguda y teñida de desprecio. Hay que demostrarle a este tipo quién manda realmente. Cree que no podemos verlo, ¿verdad? El oficial Dumas, un joven policía con un marcado aire de arrogancia, estuvo de acuerdo. ¿Quieres atraparlo o que le demos una lección? Una moto quemada siempre sienta bien. Los tranquiliza a todos. El fuego, la idea de quemar, de destruir, se convirtió en una solución fácil a su aburrimiento. Ningún pensamiento sobre las consecuencias, solo un impulso violento y odioso que parecía reflejar su percepción distorsionada del mundo. Tony no entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Se detuvo en el semáforo en rojo, esperando su turno como cualquier otro conductor. El motor de su motocicleta ronroneaba pacíficamente. No se había dado cuenta de que los dos policías se acercaban. Estaba acostumbrado a la vigilancia, pero nunca imaginó que las cosas resultarían así esta noche. De repente, sonaron las sirenas, rompiendo el silencio. El oficial Leroux, en un repentino arrebato de autoridad, se abalanzó sobre él y le ordenó: «Bájate de esa motocicleta. Ahora». La voz era áspera, inflexible, una orden que él no se habría atrevido a desafiar. Tony bajó las manos del manillar y, sin rebelarse, se hizo a un lado. No tenía nada que reprocharse, pero sabía que en ese barrio, en esa ciudad, las normas de la policía eran una realidad que había que acatar, independientemente de la justicia de la situación. «No hice nada, señor. Solo voy camino a casa», dijo Tony,
intentando mantener la calma, pero la adrenalina ya le subía por la piel. Pero la policía no le escuchó. Dumas, excitado por la situación, ya avanzaba hacia la motocicleta, con los ojos brillantes de picardía. Solo eres un pequeño matón en una moto de lujo. Aquí no encuentras ese tipo de cosas. Te enseñaremos lo que significa creerse por encima de la ley. Y allí, en un acto de absoluta brutalidad, volcaron su motocicleta, tirándola al suelo como si fuera un simple juguete. Comenzaron a echar gasolina al motor y el olor a combustible flotaba en el aire. Entonces, como en un acto calculado de destrucción, encendieron un encendedor y arrojaron la llama a la motocicleta, provocando que estallara en llamas ante sus ojos. Tony, presa del pánico, se lanzó hacia adelante, corriendo hacia su motocicleta en llamas, pero los policías lo empujaron hacia atrás violentamente, sin piedad. El fuego envolvió la moto, convirtiendo en cenizas todo lo que había tardado meses en reconstruir. Las llamas danzaban, elevándose en la noche, como si se alimentaran de su ira y desolación. Podía sentir el intenso calor en su rostro, como señal de la rabia y la injusticia que acababan de imponerle. ¿Qué hiciste? Tony gritó, con la voz quebrada por la ira, pero también por el dolor de la pérdida. Se sintió impotente, pero al mismo tiempo, una fuerza surgió dentro de él, un sentimiento que nunca antes había sentido. Era rabia, pero también conciencia. No era solo un hombre negro que fue pisoteado impunemente. Él era más que eso. Mucho más. Allí, entre las cenizas y los escombros de su sueño, Tony tomó la decisión de no dejar que esta injusticia quedara sin respuesta. Aún no tenía las palabras, pero sabía una cosa: lucharía, por sí mismo, por su padre, por todos aquellos que, como él, eran constantemente tratados como invisibles. Tony sabía que su historia afectaría más que solo su vecindario, más que solo su desgracia personal. Fue el tipo de evento que, de una manera u otra, resonó en los corazones de aquellos que habían experimentado la injusticia demasiado de cerca. Pero para eso, tenía que dejarlo saber al mundo. Y Clara, con su pluma afilada y su mirada siempre atenta, fue su oportunidad de llevar la verdad allí donde debía ser escuchada. Cuando colgó después de la conversación, sintió que se le quitaba un peso de encima. Clara estaba decidida, tenía una energía tranquila pero inquebrantable que imponía respeto. Él sabía que ella haría todo lo que estuviera a su alcance para hacer justicia. Pero otra verdad golpeó a Tony en los momentos en que el dolor se hizo más intenso. Ya no estaba solo. Había visto la indiferencia de los transeúntes, la frialdad de la policía, pero también había visto el apoyo que la gente podía ofrecer. La idea de reconstruir su bicicleta, de convertir ese dolor en una oportunidad para construir algo mucho más grande, lo entusiasmó. Esta motocicleta, destruida por una violencia gratuita, podría renacer en una nueva forma, una forma que hablaría de resiliencia y unidad. Clara, mucho más que una periodista, era una activista de corazón. Ella luchó por causas que tocaban la esencia misma de la justicia, y su relación con Tony solo fortaleció esa determinación. En pocas horas había repasado los hechos con precisión quirúrgica. Cada testigo, cada vídeo de vigilancia, cada detalle salió a la luz. Uno de los testigos, un comerciante local, había filmado el incidente en secreto. El vídeo muestra al oficial Dumas arrojando gasolina a la motocicleta y al oficial Leroux encendiendo el encendedor. Ya no había ninguna duda, no se trataba de una simple represión, sino de un acto deliberado de destrucción. Clara sabía que para que la historia ganara impulso, tenía que golpear fuerte. Al día siguiente, su artículo estaba en línea. Había reunido meticulosamente los hechos, incluyendo imágenes vívidas de la motocicleta en llamas, capturas de pantalla de los vídeos y testimonios conmovedores de testigos locales. El título, directo e incisivo, era «La noche en que la libertad de un hombre se redujo a cenizas». El artículo circuló inmediatamente en las redes sociales y los medios locales. La gente estaba enojada y conmocionada. Lo que parecía un simple acto de violencia policial rápidamente se convirtió en un claro ejemplo de la injusticia sistémica y el racismo que plaga la ciudad. Pero Clara no se detuvo allí. Sabía que la indignación popular no sería suficiente. Para que este caso tuviera un impacto real, también necesitaba provocar una reacción de aquellos que tenían el poder económico, aquellos que podían cambiar las cosas. Aquí es donde entraron los inversores. Conmovidos por la historia de Tony y motivados por el espíritu de cambio que encarnaba,
se ofrecieron a ayudarlo a reconstruir su motocicleta. Pero eso no fue todo. Querían ayudarle a abrir un garaje comunitario, un espacio donde los jóvenes del barrio pudieran aprender un oficio y, sobre todo, estar lejos de las tentaciones de la calle. Tony, inicialmente aturdido por la oferta, comenzó a ver esta oportunidad como un punto de inflexión, una manera de empoderar a su comunidad, de convertir su experiencia como víctima en una palanca de cambio. Las protestas que estallaron en toda la ciudad fueron poderosas, pero no fueron simplemente una protesta contra la brutalidad policial. Fue una revolución silenciosa que sacudió los cimientos mismos de la sociedad. Personas de todos los sectores sociales se unieron para exigir justicia, para exigir un sistema que ya no se limitara a destruir vidas. Tony no era más que un símbolo, fue un catalizador de un movimiento más amplio, el de la igualdad y la dignidad para todos. Luego llegó el día de la citación policial. Tony estaba allí en la sala del tribunal con Clara a su lado. Los policías Leroux y Dumas, arrogantes y seguros de su impunidad, comparecieron ante el tribunal. No tenían idea del tsunami mediático que habían desatado. Pensaron que sería simplemente un caso más, un incidente que podría ser barrido bajo la alfombra. Pero esta vez no fue así. Tony, en lugar de centrarse en la sentencia, decidió dirigirse al tribunal con una voz tranquila pero firme. Habló sobre la dignidad, el respeto y la importancia de la comunidad. Explicó cómo este incidente no fue solo un ataque contra él, sino un ataque contra todos aquellos que vivían a la sombra del sistema. La habitación estaba en silencio y el peso de sus palabras resonaba en el aire. Cuando se conoció el veredicto, no fue solo la convicción de los oficiales lo que captó la atención, sino cómo Tony, un hombre roto pero no quebrantado, había transformado una experiencia de violencia en un llamado a la reconciliación. Su motocicleta ya no estaba allí, pero el espíritu de lo que representaba era indestructible. El taller comunitario que iba a abrir sería un lugar para reparar, no solo motos, sino vidas. Los jóvenes de su barrio, en lugar de enfrentarse a un futuro de violencia y pobreza, encontrarían un mentor, una inspiración, una prueba de que es posible levantarse frente a la adversidad. Tony ya no era un mero testigo. Se había convertido en un agente de cambio. No solo había reconstruido su bicicleta, había reconstruido un sueño. La de una ciudad más justa, de una comunidad dispuesta a luchar por su futuro.